programas de televisión, cosas que escucho, no solo personas, sino que programas, cosas que escucho, porque cosas que me distancian de Dios, y esa insensatez que me quiere sacar del camino. Exacto, exacto, porque a veces no son solamente personas, sino que pueden ser circunstancias. ¿Con qué llenamos nuestra cabeza? ¿Con qué estamos llenando nuestra cabeza? Porque a veces la llenamos con cosas que nos dejan, como que ya en el caminar cristiano logramos ya identificar cosas que nos apagan o nos distancian de Dios, de cosas que nos conectan con Dios. Y las situaciones de la vida, el quehacer de cada día, nos enrola, ¿cierto?, en un caminar que nos obliga a estar en responsabilidades, así que avanzamos, tenemos que cumplir, pero no nos damos ni cuenta cuando a veces sentimos que estamos como que nunca pensamos en Dios, estamos como desconectadas, es fácil esa corriente del mundo que nos lleve. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer un alto y analizarnos. Hoy día no he orado nada. Hoy día no he pensado en Dios en todo el día, no he estado pensando en, ok, voy a conectarme con Dios. También cuando vivimos situaciones de dolor o de angustia o de preocupación, ¿cierto? Y nos distrae, porque a veces el dolor nos distrae, situaciones adversas nos distraen, porque nos hace enfocarnos como en eso y es como, y nos quedamos pensando, por ejemplo, situaciones que le pasan a gente querida, que queremos ver cómo lo resolvemos y nos afecta y nos entristece. Entonces, no está mal, pero cuando empezamos a caer en eso todo el tiempo y como a meditar en eso, en vez de meditar en las cosas de Dios, entonces el antídoto a eso, incluso el antídoto a la depresión, cuando no es congénita, cuando no es biológica, porque hay depresión que es biológica, es hormonal, tiene que tratarse con medicamentos, pero hay depresiones que tienen que ver no con lo biológico, sino que con los pensamientos, y es porque se arraigan pensamientos de dolor en la mente, de victimización, por ejemplo, y nos acomoda, y quedamos en esa situación de victimización, de depresión, de tristeza, y nos cuesta salir. Es como la obesidad, es muy fácil subir de peso, lo difícil es bajar de peso, eso es difícil, pero subir, son tantas las cosas ricas, entonces pensar a veces en pensamientos tristes de dolor es fácil y quedarse ahí pegada. Entonces muchas personas viven pegadas al pasado, por ejemplo, pegadas al dolor, pegadas a gente que a uno lo hirió, entonces esas situaciones también se transforman en esta mujer insensata que me saca del foco, me saca del camino por donde yo voy, me distrae, ¿cierto? Y el fin es llevarme al Seol, apartarme del Seol. ¿Qué otras cosas podríamos pensar en esta mujer insensata? Por ejemplo, que situaciones dentro de la iglesia, por ejemplo, dentro del liderazgo, cuando nos dañaron, cuando nos hirieron, y quedamos resentidos, entonces en vez de enojarnos con la persona, porque es válido molestarnos, nos enojamos con Dios. Es como, no creo nunca más en la iglesia, porque hubo uno o dos o tres personas que nos defraudaron, a quien le damos la espalda a Dios. Entonces ahí esta mujer logró su objetivo, tomarnos del camino, del foco donde íbamos caminando rectamente, extendernos una invitación que aceptamos, comimos una comida barata, ¿cierto? Una persona que tiene un discurso simple y caemos en camino al Seol, donde finalmente nos quiere arrastrar como la muerte, nos desconecta con Dios. Entonces, finalmente el capítulo 9 es como una advertencia y es como una advertencia para identificar estas cosas, identificarlas. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes, ahora pensando en esto, puede recordar alguna situación que a lo mejor la envolvió y que de repente como que reaccionaron y dijeron, no, esto no tiene que ser así. No sé si hay, yo por ejemplo, me gustaría que nos contaran, pero me gustaría escuchar algunos testimonios. Yo en mi caso personal, por ejemplo, sufrí mucho dolor cuando sufrí el engaño y la traición de un novio con el que yo me iba a casar y que me engañó con otra niña y que yo lo descubrí. Entonces,
eso me tiró al suelo, me tumbó mis planes, porque yo tenía todos unos planes ya en mi cabeza armados, que no eran los de Dios, pero eran mis planes, se derrumbaron al suelo. Entonces, fue tanto lo que yo estuve como en depresión, en tristeza, llorando y sintiéndome como muerta, como sin propósito, caminaba y hacía las cosas por inercia, pero no. Y cuando yo caí en ese estado, como que reaccioné y dije, lo único que me puede ayudar es Dios en esta situación de dolor. Entonces, cuando más triste me sentía en el trabajo, yo estaba trabajando de secretaria de una jefa que era terrible, pero se iban mucho rato después del almuerzo, se iban a las 2 y volvían como a las 4. Tenía 2 horas libres, entonces yo ahí me tiraba al suelo y me ponía a orar, en el suelo, de rodillas, y me ponía a orar, escuchaba predicaciones y empecé como a hacerme un tratamiento a mí misma, buscando de Dios, buscando su voluntad. Después busqué ayuda con pastores, busqué consejería, y finalmente en una consejería mi fe fue aumentada, di vuelta a la página, y cuando di vuelta a la página, apareció Ariel, mi esposo, que iba a ser totalmente distinto con él, pero logré darme cuenta. Entonces, no sé si ustedes piensan en algo así que hayan vivido, que de alguna manera pueden ahora identificar, oh, esta fue la insensatez, trató de agarrarme y de sacarme del camino, pero me di cuenta y pude, digamos, volver a conectarme con Dios. ¿Hay alguna experiencia que quieran compartir? Yo tengo varias. Una es cuando yo había enviudado hace poco y me empezaron a pasar una cosa mala encima de la otra. Perdí a mi marido, después al poco tiempo perdí mi negocio, me quemaron una casa, que era mi casa la única, y así una seguidilla de cosas malas. Entonces yo noté que a mí me servía eso para todo. Por ejemplo, me pasaba una luz roja porque andaba nerviosa. Además, tenía una propiedad y no me pagaban el arriendo. Entonces estaba con todo lo malo. Además, tenía un negocio y me asaltaban todos los meses. Entonces ya decía como, oh, ya. Entonces, pero eso me servía. Me pasaba una luz roja, me paraban los carabineros. No, es que mire, se me murió mi marido, no me pagan los arriendos, me asaltaron en mi negocio, me quemaron y era como un discurso. Entonces ya, pobrecita, me entregaban los documentos, váyase a su casa tranquilita, la vamos a dejarme. Y así me pasó con varias situaciones más, en donde yo cantaba toda mi canción de melancolía y me salvaba de todo. Pero llegó un momento en que dije, no, no puede ser. Dije yo, ¿cómo voy a ser yo esa así una mujer amargada que todo le sale mal? Si ya todo me salió mal, ya no importa, ya pasó, pero tampoco todo. Tengo mis hijos sanos, buenos, lindos. Voy a empezar a no contar más eso. Si necesito sacarme algo, voy a explicar por qué. Pucha, disculpe, me cometí este error, perdón, ya, pero no cantar más esa canción triste y melancólica, porque eso me llevaba como a estar así, al final iban a estar todos mis hijos igual después. Entonces, de ahí me ponía alabanza en mi casa, cantaba todo el día, y me alegré y nunca más lo dije. De hecho, ayer el pastor Eduardo Herrera, que fue mi pastor por muchos años, me invitó a la radio, porque siempre me invita, como para que yo cuente el testimonio de los niños, cómo salieron adelante y todo, gracias al Señor. Y siempre me pregunta lo mismo. Yo le digo, ya cuando termine el programa, yo digo, ya, siempre hablamos de lo mismo, le digo yo, de cuando murió Patricio, no, pues le digo, hablemos de ahora, de las cosas buenas que estamos haciendo ahora. Pero él dice que es para ayudar a otras mujeres, yo lo entiendo. Pero no tienes audio. ¿Me escuchan ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Ok. Excelente, gracias Ángela. Pero qué bueno es saberlo, que cuando estamos en situaciones así, ahora démonos cuenta que hay una insensatez, ahí hay una de estas mujeres representadas en la necedad que nos quiere sacar del camino, distraer del camino. Y la palabra de Dios es clara cuando dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto piensen, como pensar en lo bueno, no en lo malo, porque es fácil armar este discurso de víctima. Vamos a pasar al capítulo 10 del libro de Proverbios, lo voy a poner acá para que lo busquen en sus Biblias ahí y puedan tener su libro de notas.
el libro de Proverbios en el capítulo 10 nos va a hablar de, también nos va a ayudar a identificar cómo es el justo y cómo es el malvado, cómo es el hombre bueno, cuáles son los beneficios de este hombre bueno, de este hombre que está conectado con Dios, y cuáles son las cosas que enfrenta el hombre malo. Y hay muchas bendiciones y muchas maldiciones. Entonces también es bueno identificarlo porque nos permite reafirmar las conductas que nosotros estamos teniendo y también identificar a quien a lo mejor está alrededor nuestro que tiene esta actitud como perversa, ¿no? Dice así, dice los Proverbios de Salomón: el hijo que es sabio alegra al padre. Recordemos que la sabiduría, ¿de quién viene? De Dios. Siempre la sabiduría, el valor de la sabiduría viene de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones como tan acertadas, hoy dice, no sé cómo la achunté justo. No, eso es de Dios. Dios pone en tu pensamiento las ideas, Él te guía, Él te dirige, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige. Entonces, el hijo sabio va a alegrar al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y son un montón de recomendaciones, porque a veces obtenemos ganancias deshonestas, y las ganancias deshonestas en algún minuto se acaban, en algún minuto nos avergüenzan. Cuando nosotros vemos todos estos casos de corrupción en la televisión, de estos empresarios, quien sea, que salen pillados, es como, qué vergüenza, porque no es una ganancia honesta, sino que deshonesta, y al final en algún minuto se sabe. Más adelante va a seguir hablando de esto. Dice, la justicia libre de muerte, porque cuando yo actúo en la justicia de Dios, a lo mejor no soy tan rico, pero tengo vida eterna, porque estoy creyendo y afirmándome de los brazos del Señor. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y acá hay una promesa del Señor que podemos reclamar y que podemos orar, más que reclamar, orar, declarar, más que reclamar, declarar, de que Él, Jehová, como dice tu palabra, no vas a dejar que el justo pase hambre, y yo soy tu hija, yo creo que tú vas a proveer a mi casa, a mi familia. Entonces, son promesas de Dios cuando nosotros estamos en sus caminos, pero la iniquidad lanzará a los impíos, y la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Porque también dentro de los principios de Dios, el trabajo es un valor, un buen valor, y la flojera, la negligencia, el no hacer los trámites a tiempo, el no, fíjense que hasta en esas cosas el Señor nos amonesta cuando somos negligentes. Lo dejo pasar, lo dejo pasar, lo dejo pasar. Me acuerdo que muchas veces nos pasa a nosotros, o conocemos gente que, bueno, no paga la primera cuota, no sé, la cuenta de la luz, no paga la segunda cuenta de la luz, no paga la tercera cuenta de la luz, al final me cortan la luz, y en vez de pagar solo las 3 cuentas, además tengo que pagar la reposición. Entonces, gasto más de lo que tendría que haber gastado si hubiese cumplido mis pagos, ¿no? Entonces, habla un poco de eso, de que la mano negligente, cuando yo no soy diligente, ¿cierto? Cuando yo me dejo estar, eso me va a empobrecer. Pero la mano de los diligentes, de quienes nos ocupamos a tiempo de nuestras cosas, de quienes sí trabajamos, enriquece. Y sigue con el ejemplo, dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Porque cuando viene el fruto, yo tengo que cegar, ¿cierto? Y acumulo, es como el ahorro. Acá tiene que ver un poco con esto, con ahorrar. En el tiempo del verano es cuando todo florece, cuando hay más fruta. Nosotros ahora tenemos fruta estacional todo el año, pero si fuéramos más naturales con la agricultura, digamos, hay frutas que no estarían en el invierno, porque no se dan en el invierno, se dan en el verano. Entonces, en el verano, ¿cierto? Cuando están los frutos, es ahí donde yo tengo que recoger estos frutos. Cuando es tiempo de trabajo, es cuando tú ahí tienes que aprovechar de tomar este dinero, pagar tus cuentas y ahorrar, en otras palabras. Ahorrar, y vas a ser entendido en los tiempos. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, nos llama la situación, obviamente, que a confiar en Dios, pero también a ahorrar, a no gastar, despilfarrar el dinero, porque estamos viviendo en tiempos complejos.
Entonces, estos son como consejos que vienen de parte de Dios. Y el que duerme en el tiempo de la siega, o sea, el que se queda dormido, el que le da lo mismo, se gasta todo, cree que nunca se va a acabar las cosas, dice, es hijo que avergüenza, porque no es entendido en los tiempos. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Ah? El justo sobre el justo, acá, ¿cuántas son justas del Señor? Han sido justificadas por la sangre de Cristo. Bueno, acá nos dice que sobre tu cabeza van a haber bendiciones, bendiciones, pero la violencia cubre la boca de los impíos. ¿Ah? Está rodeado de violencia porque su boca habla necedades. La memoria del justo será bendita, su recuerdo, su generación será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. No queda registrado en el libro de la vida, no queda recuerdo de él, el hombre impío. Se va a pudrir su nombre. El sabio de corazón, y fíjense en esto, recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Es como cuando yo soy sabio en mi corazón, yo recibo los mandamientos de Dios, los acepto, los incorporo a mi vida, acepto la amonestación, acepto la enseñanza de mi liderazgo y los recibo con gozo, dice. Pero el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y fíjense que acá está siempre todo el tiempo comparando cómo es el sabio y cómo es el necio. Yo podría armarme una lista con todas las cualidades del sabio y podría armarme una lista con todas las desventajas del necio y decir, en esta vereda voy caminando yo, por esta vereda voy caminando yo, no por esta. Y acá la integridad es porque también Dios llama a que nosotros seamos íntegros en nuestra actitud, íntegros al comprar, íntegros al devolver el vuelto, íntegros en los negocios, porque cuando yo tengo todos mis papeles en regla, no tengo por qué andar con miedo en la calle, porque cuando yo mantengo mis balanzas, en el caso de que yo, no sé, estuviera en la feria vendiendo fruta y mis balanzas están muy bien alineadas, no tengo miedo de que alguien me venga a reclamar que yo pesé mal la fruta, por ejemplo, porque yo ando en integridad y puedo estar confiada de que tengo todos mis asuntos arreglados. Entonces, el Señor nos llama a eso también, a caminar en integridad porque me va a permitir andar tranquila por la vida. Pero el que pervierte sus caminos, el que distorsiona sus caminos, el que pervierte su trabajo, el que hace mentiras, el que engaña a los demás, en algún minuto va a ser quebrantado. En algún minuto lo van a pillar. En algún minuto él va a tener que andar escondido. En algún minuto va a tratar de arrancarse la justicia porque está infringiendo la ley. Dice que será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. El que engaña, ¿no? El que engaña, el que, como que, oye, miente conmigo, ¿cierto? El que guiña el ojo y el necio de labios será castigado. Pero manantial de vida es la boca del justo. ¿Qué está hablando tu boca? Y aquí tiene que ver un poco con lo que hablamos del capítulo anterior. ¿Qué habla mi boca? Alguien podría decir, hoy de tu boca yo escucho, es como un manantial de vida, porque tú hablas bien, bendices, exaltas a Dios, lo reconoces en todos tus caminos. Es un manantial de vida tu boca. Imagínense que le digan eso. Pero violencia, dice, cubrirá la boca de los impíos. ¿Por qué? Porque el impío es un hombre necio, es un hombre que se enoja fácilmente, que responde, que ataca, que insulta. Entonces, su boca está llena de violencia, va a provocar violencia a su alrededor. Y el odio, obviamente, va a despertar rencillas. La gente que odia, pleitea, pelea todo el tiempo. Los que guardan odio en su corazón. Yo recuerdo que tenía un tío, bueno, un par de tíos
que todo el tiempo hablaban mal, así como, no, este gobierno, todo el tiempo reclamando, todo el tiempo con un odio en su corazón, con como resentidos sociales, reclamando todo el tiempo. Bueno, y lo único que provocaban era pelea, discusión. Hay gente que le encanta discutir, que todo busca para discutir. Acá nos dice que no, que al contrario, cuando nosotros actuamos en amor, el amor cubre las faltas, porque perdona, el amor perdona las faltas. Dice, no importa, sigue adelante, levántate de nuevo y vamos a seguir adelante. Cubre las faltas, no las cubre de que, oye, no le voy a decir a nadie que tú estás engañando. No, no ese cubrir, sino que, perdón, como el perdón, ¿no? Como el perdón. Seguimos adelante, mira. En los labios del prudente, el versículo 13. En los labios del prudente se halla la sabiduría. Vuelve a hablar de los labios. Tú lees este capítulo y muchas veces habla de quien refrena la lengua, de cómo hablan los impíos, de cómo hablan los justos. ¿Por qué? ¿Será importante lo que sale de nuestra boca? Y le hago la pregunta antes de avanzar. Nos quedamos en el versículo 13 que dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Es relevante para un hijo de Dios, un justo, lo que sale de su boca? Si alguien me responde, ¿por qué? ¿Por qué es relevante? Hola. Joner, si Hola, te yo no estoy por escuchamos. aquí. Sí, bueno, porque sabes la palabra que dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y, y con nuestros labios podemos matar inclusive a una persona. Entonces a veces uno dice, yo cumplo con todos los mandamientos, pero yo no he matado a nadie, pero porque no he tomado una pistola y le he quitado la vida a una persona, pero con una palabra puedes matar la vida de una persona, como también la puedes bendecir y hacer crecer, hacer subir, hacer que se sienta bien. Y además de que somos embajadores de Cristo, entonces, ¿cómo estaría hablando, cómo estamos representando al Señor acá, si somos sus embajadores? Eso es la lengua, la verdad que, tremenda, porque especialmente nosotros las mujeres que hablamos muy rápido y pensamos muy poco, de repente nos juega una mala pasada muchas veces. Así que el Señor ahí refrene nuestra lengua y nos ayude, y nos enseñe a poder callar a veces cuando de verdad tenemos que callar y bendecir cuando tenemos que bendecir y no hablar insensatez. Eso. Excelente, excelente reflexión, porque la blanda respuesta, la blandita respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera, oye, pásame eso, ¿qué? Me venía a gritar vos, ¿pero qué? Y al final, un fuego, ¿no? Y fíjense que es tan sabio esto de nuestra boca, de lo que sale de nuestra boca, porque nosotras como mujeres, tal como dijo Jonersi, hay un poder en realidad en la lengua del ser humano. Recuerden que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, y la palabra de Dios dice, Dios dijo y fue. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él hablaba y las cosas se iban creando. Y nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, nos parecemos en esto. Y lo que sale de nuestra boca, de alguna manera, tiene poder. Y muchas veces, como esposas, como mujeres, hemos levantado a nuestro esposo o lo hemos hundido. Hay esposas, no digo que ustedes, pero hay esposas que han hundido a sus varones. Los han destruido con la crítica, todo lo critican, todo, pero ¿cómo lo hiciste mal? Crítica. Y otras mujeres los levantan, los potencian. Entonces, muchas veces nuestro varón de alguna manera reacciona, porque son años de convivencia. Entonces, yo conozco varones destruidos, pero ellos no se dan cuenta, pero aniquilados, anulados, no opinan, ¿no? Porque la esposa, en vez de potenciar sus habilidades, destruyó las pocas habilidades que tenía, las omitió. Entonces, ojo con esto, acá el Señor de alguna manera, por eso también en Proverbios habla
de que no seamos como la mujer como rencillosa, que está todo el tiempo peleando y criticando porque es comparada a una gotera constante en el techo de nuestra casa. O sea, qué desagradable, ¿no? Y acá el Señor, haciendo esta comparación de cómo debe ser un hombre bueno, justo con Dios, y un hombre malvado que está lejos de Dios, un ser humano, y habla justamente en el versículo 13 de que los labios del prudente, en los labios del prudente se va a encontrar la sabiduría, alguien prudente, y eso significa otro tipo de personalidad a la que dice, bueno, yo digo lo que pienso, yo soy súper sincera, y soy honesta, y soy frontal. Ojo, porque acá habla de prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia no es, primero examina todo antes de hablar, evalúa, sé prudente, no te tires con todo al mar, evalúa el terreno, fíjate si hay rocas, antes de que te tires, prudencia, ¿no? Como un cuidado previo, observar alrededor. Entonces, acá nos habla de que esta persona que es prudente con sus labios es una persona sabia. Sigue, más la vara es para las espaldas del falto de cordura. Esta persona que le falta cordura, que le falta entendimiento, en realidad debería recibir con una vara en las espaldas, ¿no? Porque es falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, obviamente, más, y fíjense ahora, la boca del necio, más la boca del necio es calamidad cercana. La boca del necio es calamidad, declara calamidad, habla calamidad. Entonces, y habla de que es una persona necia el que está declarando calamidad. No digo contar lo que nos pasa, sino que digo todo el tiempo, ¿no? Es algo de todo el tiempo, no de contar, porque podemos contar lo que nos pasa, lo malo, lo bueno. No es eso, es como que viven esto, ¿no? Que viven esto. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra, bueno, está hablando de que obviamente el rico va a tener con qué protegerse, en cambio el pobre, lo único que tiene es pobreza, ¿no? Dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Fíjense en esto, la obra del justo, o sea, todo lo que el justo construye, dice que es para vida. ¿Y por qué es para vida? Porque en realidad el justo, ¿en qué cosa se va a ocupar la mayor parte del tiempo? ¿Creen ustedes? El justo va a trabajar para el Señor. Por lo tanto, su obra va a sembrar en la vida eterna. En cambio, el impío, su fruto, él va a trabajar para condenación, así que su fruto es para pecado. Porque el impío lo único que busca es hacer maldad, es vivir sin Dios ni ley, es vivir la vida como a él se le ocurra, con las consecuencias que va a tener. Y el justo no, el justo vive en libertad, pero en su libertad eligió a Dios y vive de acuerdo a sus mandamientos, y su vida está dedicada a él, ¿no? 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. No sé si hay alguna de ustedes que quisiera como interpretar o explicar un poco esta parte, cuando dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Vamos, chicas. Ustedes pueden. ¿Quién se atreve? Vamos. ¿Yo? Dale, Ángela, dale. A veces uno va a pedir un consejo a un pastor, pero después a veces no tiene ganas de hacer lo que le dijo. Es sabio que si te dirigió bien, si te dio una palabra que era lo que el Señor quiere que tú hagas, es bueno hacerlo. Pero si dice, no, él me dijo esto, pero ya no importa, yo hago lo que yo quiero, entonces, ¿para qué va a pedir un consejo? Exacto, excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Me va a llevar a la vida siempre el recibir la instrucción de mis líderes, me va a llevar a vida eterna, porque nuestros pastores, nuestros líderes buscan el bien. El pastor lo que busca es que las ovejas
estén bien alimentadas, coman un buen alimento para que se mantengan fuertes, ¿no? Pero el que desecha esta instrucción obviamente se equivoca, en otras palabras. El 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que simula como el odio en su corazón está mintiendo. No te engañes si tienes odio en tu corazón. Y obviamente que el que anda calumniando a ciertas personas es un necio. Y antes vimos la mujer sabia y la mujer insensata o necia. Entonces lo que nos está diciendo acá es que el calumniador, el que cahuinea, el que levanta falsos testimonios de otras personas, está en el camino errado directamente. Ni siquiera dice no se equivocó, no, dice el que practica esto es un necio, está en el camino de la necedad. En las muchas palabras no falta pecado. Acá Jonersi nos hablaba de que a veces nosotras como mujeres que hablamos tan rápido y pensamos a lo mejor menos o más poco, ¿no? Dice, justamente en las muchas palabras no falta pecado. Cuando a veces hablas demasiado y no mides tus palabras, no falta quien hieres, a quien lastimas. Entonces, a veces conviene refrenar nuestros labios y a veces eso es prudente. Y yo pongo a veces esto, que hay gente que a veces yo estoy en alguna reunión familiar, por lo general las mujeres, que qué sé yo, que a veces tienen sus suegras, sus suegros o familiares, y ponen un tema, y yo sé que todos ellos piensan de manera diferente, y que no voy a lograr convencerlos. Hay gente que uno sabe que no la va a convencer, porque está firme. Entonces, vale la pena ponerme a discutir y a pelear con ellos, porque yo quiero ganar. No, a veces es mejor callar. Incluso mi consejo para ustedes, mujeres líderes, es que traten de escuchar más y hablar menos. Y no digo en hacer una clase como esta, ¿no? Porque si no van a decir, uy, la pastora puro habla, y no. Sino que en las conversaciones cotidianas, cuando yo me junto con gente, pongan en práctica esto. Escuchen a sus compañeros de trabajo, escuchen a sus amigos, haz el ejercicio esta semana de escuchar a tu esposo, de escuchar a tu amigo, escuchar a tus hijos, y tú al escuchar vas a poder evaluar en qué están, dónde están pisando, en qué camino andan, por qué sendero van, qué prima sobre ellos. ¿Están enfocados en generar lucas solamente? ¿Están preocupados con los afanes de esta tierra, de este mundo? ¿Son malagradecidos porque lo único que hay en su boca es queja? ¿En qué están? No para juzgar, para que tú los identifiques. Porque a veces cuando nosotros escuchamos, también podemos ayudar más. Porque cuando vayamos a hablar, entregaremos un consejo a lo mejor mucho más certero. Y cuando a veces hablamos mucho y hablamos y a veces no nos damos cuenta y terminamos también pecando, porque terminamos pelando a esta, pelando a la otra, hoy que lo hace mal, no, esta lo hace mal, no, te fijas y terminas pelando cuando uno empieza como a conversar demasiado. Por eso dicen, las muchas palabras, hay pecado. Y el que refrena sus labios, que se guarda, se calla, es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Es como una plata, es como una joya de plata escogida, la lengua del justo. Nos está diciendo cómo nosotros tenemos que hablar. La palabra que sale de nuestra boca, cómo debe ser quienes escuchan nuestras conversaciones. Deberían decir, uy, ahora entiendo, eres una mujer de Dios, uy, qué lindo cómo hablas. Escuchar, porque es como plata escogida. Más el corazón de los impíos no tiene, es como nada. No tiene que aportarnos. Los impíos no nos aportan nada. Los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. El justo, como ustedes apacientan a muchos, calman a personas, entregan consejos, oran por otras. En su boca hay bendición, en su boca hay oración. Logran apacentar, logran consolar.
En cambio, los necios mueren por falta de entendimiento, ¿no? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios siempre va a ser para mejorar nuestras vidas, aunque no lo logremos entender en el minuto, pero siempre Dios quiere lo mejor de nosotros porque Dios es bueno. Pero ojo, Dios es bueno. Es como que yo diga, Dios es rubio, o yo, ahora mirándolas a ustedes, a las que tienen las cámaras aperturadas, diga, María Teresa es rubia, ¿cierto? Y la van a mirar y van a decir, es rubia. Bueno, Dios no es que tiene la cualidad de ser bueno, Él es bueno. Quiero que lo entiendan. Él es amor. No es que Él tiene amor, no, es amor. Todo lo que tenga que ver con amor tiene que ver con Dios. Todo lo que tiene que ver con bondad, está Dios allí. Cuando yo hago un acto de bondad, Dios está allí porque Dios es bueno. Y Él quiere también para sus hijos lo mejor para nosotros. Aunque a veces yo no logre entenderlo, pero tengo que creerlo y tengo que declararlo. Dios es bueno. Por lo tanto, su bendición a mí me va a enriquecer. ¿Te va a hacer millonaria? No, me va a enriquecer, me voy a sentir plena, me voy a sentir completa, me va a enriquecer, me va a bendecir, me voy a sentir una mujer rica, me va a bendecir, no va a haber tristeza, porque tengo su bendición. 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Y me recuerda una noticia que mostraron esta semana, o la semana anterior, ya no me acuerdo, porque hicieron como que juzgaron a un muchacho que con una piedra rompió uno de estos grifos que ocupan los bomberos, no sé si lo vieron, que tiró una piedra, la tiró de nuevo, la tiró hasta que rompió. Entonces mira lo que dice. Y uno dice, ¿por qué él hace eso? Y mira, acá dice el 23, que para el insensato hacer maldad es diversión. Entonces, si yo pienso en esto, me voy a dar cuenta que estamos rodeados de una generación insensata, porque lo único que quieren es hacer maldad. No le importa si dañaron al vecino, si rompieron algo que le va a servir a toda la comunidad, porque es una diversión para el hombre insensato hacer maldad. En cambio, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Es un deleite la sabiduría para el hombre entendido. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¡Wow! ¿Por qué? Porque cuando yo estoy conectada con Dios, yo voy a pedir lo mismo que Dios quiere para mi vida. Fíjense que algunos leen esto y van a decir, ¡oh! Pero a los justos les será dado lo que desean. Quiero un Camaro, un auto plateado, Señor, dame un Jeep, quiero un tour por todo el mundo, quiero sacarme la lotería. Pero resulta que el justo es un hombre sabio y la sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, el justo, cuando pida, va a pedir de acuerdo a la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto no es para jactarse, no es para vanagloriarse. Si quiere recursos, es para también poder servir. Entonces, el hombre justo se le va a entregar lo que desea. Y el hombre justo lo que va a desear es más de Dios, es más sabiduría, es más inteligencia de Él. 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre, porque nosotros tenemos vida eterna y vamos a vivir una eternidad con el Señor. 26. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, esta está muy buena. Así es el perezoso a los que lo envían. Me recuerdo una película que un joven vivía con su amigo y su esposa y todo el día estaba acostado y comía de gratis. Entonces dice, cuando yo envío a alguien perezoso a la casa de otra persona, Ángela, te voy a mandar un perezoso. No, me dice la Ángela, no, porque es como vinagre a los dientes, ácido. Es como el humo a los ojos, me molesta, lo quiero sacar de la casa, no tengo cómo sacarlo, así que por favor no manden perezosos a la casa de nadie, dice.
es como, es como, es como el humo a los ojos, el perezoso a los que lo envían. Y eso significa que Dios le cargan los flojos, le cargan las flojas, le cargan los hombres y las mujeres perezosas, porque Dios nos ha llamado a ser activos, a levantarnos temprano, a adorarle, a bendecir su nombre. Es que no tengo nada que hacer. Bueno, levántate más temprano y ponte a orar, hermana. Ponte una alabanza. O sea, nos llama a eso, a no flojear. A Dios no le gustan los flojos. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Pero cuando yo le temo al Señor, el Señor me aumenta mis días de plenitud. Este aumento de días no es que voy a vivir a los 110, sino que voy a vivir plenamente, voy a vivir disfrutando, porque me voy a contentar con lo que tengo, no voy a envidiar los bienes de nadie, yo voy a ser feliz. Y si tengo una casa pequeñita, voy a ser feliz en mi casa y la voy a disfrutar a concho, como yo, mi Daewoo, un auto feo, que mis hijos decían que feo tu auto, y yo disfrutaba mi auto feíto porque yo decía, pero tengo un auto, ¿y qué? Pero tengo un auto, decía yo. Y en el invierno me iba en el auto, aunque adentro me moría de frío, pero decía, Señor, gracias por este autito. Entonces, el temor de Jehová te bendice, te bendice. Los años de los impíos serán acortados porque no disfrutan. El impío no disfruta. Creemos que disfruta, pero no disfruta. Sus días son acortados. La esperanza de los justos, que es para nosotros la alegría. La esperanza de los justos es saber que nos reencontraremos con Cristo, que Él va a venir a buscarnos, que tenemos un reino eterno con Él, que el amado viene, dice una canción. Viene el amado a buscarnos, viene a buscar a su novia, que Él anhela a nosotros. Entonces, esa esperanza a mí me produce alegría. En cambio, la esperanza de los impíos no existe, no tienen esperanza. Ellos viven acá, se afanan acá y acá van a quedar, no tienen eternidad, tienen una eternidad de dolor, lamentablemente. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen mal. Y el justo no será removido jamás, su nombre no será removido, tu nombre, si tú has creído a Jesucristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Tu nombre no va a ser removido jamás. Él te tiene ahí considerada, te tiene tu nombre anotado. En cambio, los impíos no van a habitar la tierra, no van a reinar con Cristo, no van a habitar, no van a reinar con Cristo. La boca del justo, ¿qué va a producir? Sabiduría, porque vas a hablar sabiduría. En cambio, la lengua perversa será cortada. Y termina con esto. Los labios del justo saben hablar lo que agrada a los oyentes, lo que agrada a Dios, porque los apóstoles instruyeron y decían, hablen, que su conversación sea grata a quienes las escuchan, como instrucción, ¿no? Entonces, lo que yo hable va a ser de agrado a Dios, de agrado a mi entorno, pero la boca de los impíos va a hablar perversidad, va a hablar mal, va a pelar, va a hablar cosas perversas, va a maquinar maldad. No es lo mismo. Así que imagínense este tremendo libro que nos instruye y nos recuerda cómo nosotros debemos caminar y cómo caminará el hombre impío, y nos hace una vez más compararnos, analizarnos, retarnos a nosotras mismas, amonestarnos y decir, esta parte me falta más, esta me falta más, en esto me voy a enfocar. Porque fíjense que de todo lo que se habló, destaca varias cosas. Una es el esfuerzo del hombre sabio, el ser esforzado, trabajador, la flojera, la necedad del hombre impío, pero también lo que habla nuestra boca, cómo habla el impío y cómo habla el sabio. Comentarios, por favor. Vamos, chiquillas. No sean tímidas.
me hace sentido, me acordé de alguien, me recordé de alguna cosa. Hola, ¿cómo están? Bueno, la sabiduría es un libro que, perdón, Proverbio, que tiene mucho de la cotidianidad. Y yo creo que nos habla, por lo menos a mí, sobre todo lo que le he estado pidiendo al Señor, que refrene mi lengua, porque cuesta quedarse callado, cuesta esperar que el Señor sea el que haga justicia y no nosotros. Claro, todo esto me hace sentido y quiero escribir tantas de los versículos y pegarlos en el refrigerador y no lo hago. Porque por último uno los lee y también los lee el resto de la gente de la casa. De alguna manera se va quedando la palabra aquí. Excelente, es un buen ejercicio. El libro de Proverbios nos enseña cómo vivir. Es tan sabio, y yo recuerdo que escribía notas como en hojitas sueltas, le pegaba flores secas, disecadas, con un fosforito quemaba el borde y la llenaba mi Biblia de estos textos bíblicos. No es mala idea poner proverbios, textos bíblicos de proverbios en el baño, en el refrigerador, para recordarnos, porque como dice la escritura, yo me miro en un espejo, pero cuando me voy es como que me olvido de cómo yo era, dice, ¿no? Entonces, la palabra nos recuerda cómo tenemos que ser, todas, pero también cómo identificamos al resto y también a proponerme cómo quiero ser yo, cómo quiero ser yo. Quiero vivir con rencor, con odio, como salí acá. Quiero que cuando la gente me escuche hablar diga, oh, no sé, como que se agrade con lo que yo hablo, caer en gracia ante los demás. O quiero que digan, ¿cómo es un ejercicio? Mira, piensa tú cómo te ven los demás. ¿Cuál sería la palabra con la que te definirían los demás? Porque yo me puedo decir, me voy a definir como simpática. Y resulta que le caigo mal a todo el mundo, ¿cierto? O alegre, pero resulta que yo todo lo que estoy hablando es reclamo. Entonces uno identifica a las personas, porque tú vas creando como imagen de ti de acuerdo a lo que hablas, de ahí la importancia de hablar. Entonces, yo, por ejemplo, me escucho y me llama la atención a mí misma. Y yo de repente digo, hoy día, por ejemplo, no me acuerdo qué día fue, pero es como que digo, es como que me escucho y le digo, Aline, perdóname, estoy como ácida esta semana, ¿cierto? Estoy como terrible. Sí, mamá me dice, no sé qué te pasa, pero hay andado reclamando toda la semana y todo. Y digo, uy, sí, como que ni yo me soporto, como que me escucho y me doy cuenta en algún minuto. Y digo, no, ya, voy a declarar bondad, voy a agradecer, Señor, gracias. Y en el auto y empiezo yo a declarar, decir, ya, Señor, y empiezo como a declarar, porque esto nos permite eso. Y cuando nosotros caminamos en esto, subimos un peldaño espiritual, crecemos, podemos entender a otros y podemos ayudar a otras a subir a este nivel, el nivel que dijo Pablo, hermanas, que dice, yo sé vivir con mucho dinero, pero también sé vivir con poco dinero. Y soy igual, o sea, sé vivir con mucho y sé vivir con poco. No me quejo, soy agradecido de Dios. Entonces, no, vamos mirando estos hombres de Dios y nos vamos mirando un poco y viendo cómo nosotros tenemos que comportarnos. ¿Alguien más que quiera, por favor, compartirnos que a un minutito? Me gustaría escuchar a alguien más. Pamelita. Bueno, nada más que cuando uno escucha proverbios, es verdad que dice palabras tan ciertas en el hecho de que lo que uno habla, lo que uno dice, eso es lo que es lo que está declarando. Entonces muchas veces uno comete el error del reclamo, de buscar el defecto del otro, de decírselo, y como decía una hermana, que uno muchas veces mata con la palabra. Y es verdad, porque con nuestra boca estamos declarando. Así que me hace mucho sentido, porque
en este nuevo comienzo que estoy teniendo, estoy como, es un comenzar, pero pensando desde este punto, de cuidado con lo que hablo, con lo que escucho, porque a veces uno está inmerso en un ambiente que no es el más propicio para nosotros, pero es ahí donde nosotros debemos empezar a proclamar y a demostrar lo que somos y a quién servimos, porque es con nuestra boca que tenemos que declarar que le servimos a un Cristo vivo, y es con nuestra boca que proclamamos que hay un Dios. Entonces de nuestra boca sale vida, y también de nuestra boca puede salir muerte. Entonces yo creo que es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Así que por eso me hace mucho sentido, porque a veces uno en este andar por este mundo se empieza a contaminar y se empieza a contagiar de muchos dichos, de muchas cosas que son de moda decir, y empieza como a seguir esto y no nos damos cuenta de lo que estamos realmente declarando. Así que eso es lo que me hace como mucho sentido. Y decirle que tenemos un infiltrado. Está mi esposo conmigo escuchando. Tremendo. Así Un que saludo para él. Que Dios lo bendiga mucho. está escuchando, y estamos, la verdad es que este comienzo ha sido para los dos. Qué bueno. Hemos Dios le orado dio por él, una hemos orado por él. nueva Así que nos oportunidad alegra de que vida, y esté yo creo que en casa recuperándose. Nos alegra mucho. sí, Gracias, yo siento que es una nueva oportunidad para él y al mismo tiempo para mí, Amén. para empezar este camino que es complicado, pero yo sé que en Dios es más, va a ser de éxito, independiente de todo lo que venga, de todo lo que esté por venir. Al estar en Cristo ya estamos en una roca fuerte, así que eso para mí es más que suficiente. Así que compartir con ustedes. Gracias, Pamelita. María Teresa también quiere compartir con nosotros. A ver. Sí, hay el versículo 7, pastora, lo encuentro que está, pero muy fuerte, como dicen por ahí, muy fuerte. Porque dice, la memoria del justo será bendita. Amén. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. Wow, eso lo encuentro muy fuerte. ¿Podría explicarlo? Sí, Por sí, favor. bueno, lo dice por sí mismo, ¿no? En el sentido de que cuando aquí habla del hombre impío, realmente está hablando de alguien que directamente ha rechazado al Señor, no quiere nada con él, y su nombre va a pasar porque no está inscrito en el libro de la vida, y se va a pudrir, ahí va a quedar. Y no es porque Dios quiera, es porque el ser humano ha rechazado a este Cristo maravilloso, lamentablemente. No quieren nada con él. Y nos vamos dando cuenta todos los beneficios que tenemos al estar con el Señor. Y aunque el camino es angosto, acordémonos de ese tema que dice, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, porque finalmente Él va con nosotros llevando esta carga. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, queridas amigas, para culminar, es que mañana nos vamos a levantar y vamos a agradecer, y en nuestra boca va a haber palabras de agradecimiento, palabras de sabiduría, palabras de bondad y buenas palabras para con nuestro entorno, para con nuestro cónyuge, hijos, aunque me tenga que morder la lengua, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, ¿cierto? Entonces, y poder bendecir, porque yo les digo, lo dijo Yonersi, ahora se salió, me parece que, no, ahí está, que herimos la palabra. Bueno, hay otro Santiago, si quieren profundizar en el tema de la lengua, en el libro de Santiago hay una descripción de lo que la lengua hace, de nuestro hablar, de nuestro hablar. Esto no es un invento de la nueva era, cuando dicen, declara positivo, no, el Señor ya lo sabía de antes, porque vuelvo a decir, somos a imagen y semejanza de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios dijo y fue, que Él habló, dijo, sea la luz fue, sea el mar, y entonces, y nosotros nos parecemos a Dios. Entonces nuestras palabras las escuchamos, las escuchan otros. Entonces es bueno recordar en este libro el contraste que hay entre el hombre malvado y el hombre justo, y que nosotros a veces levantamos a una persona y la potenciamos,
o la destruimos y anulamos con lo que hablamos. Entonces, sobre todo para las casadas, ¿no? Porque esto se da mucho a nivel de matrimonio, es para otra charla, pero a nivel del matrimonio se da muchas veces que muchos hombres son, hay un término, y lo voy a decir acá, pero me voy a cortar no lo digo nomás, iba a cortar la grabación. Dice que hombres son castrados. ¿Por qué? A veces por el trato de la mujer. Y a veces ocurre eso, obviamente que viceversa, también no estamos hablando de maltrato verbal, sino que a veces de elogios. Fíjense que cuando uno está en un trabajo y el jefe a uno lo critica, lo que uno logra en uno como trabajador es inseguridad. Y uno como que más tiembla y como que más se le caen las cosas y más torpez. Pero cuando un buen liderazgo va reafirmándonos, nos va dando seguridad y podemos hacer mejor las cosas, y ahora no hacemos una, hacemos dos cosas. Entonces eso es potenciar. Entonces, de alguna manera, que esto nos ayude también a discernir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y que cuando nos escuchen, la gente alrededor diga, qué grato es como ella habla, qué lindo es como ella habla. Así que les dejo este desafío. Las que puedan, tómense todo el libro de capítulo 10 de Proverbios y anoten en su cuaderno todas las cualidades del justo, hacia abajo, hacen una raya y ponen al otro lado todas las cualidades del malvado, y obsérvenlo y digan, ¿en cuál estoy yo? Esto no hago, esto hago. Oh, esta persona es así, malvado, y esta persona es justa. Y vamos a poder identificar y aprender, porque esto es vital para el comportamiento de un cristiano y de un líder, de una persona que sirve a los demás. Una persona que sirve a los demás debe proponerse ser mejor cada día y parecerse más a Cristo. ¿Ok? Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a Jocelyn, que nos está aquí con nosotros, que hace tiempo que no la veíamos, que pueda orar para despedirnos. Jocelyn, no sé si quieres decir algo y terminamos. Amén. Estaba esperando porque también quería compartir sobre en la palabra que tengo acá, en la Biblia de estudio me sale cómo anda el sabio y cómo anda el necio. Es lo mismo que la tarea que nos está dando. Aquí dice, el sabio da ánimo, mas el necio le falta el sentido común. El sabio disfruta vivir sabiamente, el necio disfruta la necedad. El sabio examina sus pasos, mas el necio es ingenuo. Y así un sinfín de cosas. Así que es tremendo lo que nos está enseñando. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo era del mundo era necia. Y ahora que voy caminando con el Señor, estoy aprendiendo a ser sabia. Y es maravilloso como Dios nos va enseñando. Amén. Venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta plataforma. Le damos gracias por la vida de la pastora Carol, Señor, por enseñarnos, Señor, por usarla. Sigue bendiciendo su vida, sigue usándola grandemente en todas las maneras que tú la sabes usar. También bendice, Señor, a las hermanas que están en la plataforma, Señor, que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo cada día juntamente contigo. Síguenos llevando a este crecimiento, Señor, de tu palabra, que podamos poner por obra, Señor, todo lo que se nos vaya enseñando, aunque nos cueste, Señor, en el camino, pero tú nos levantas, Señor, tú nos enseñas cada día a través de la palabra cómo andar sabiamente, cómo andar, ser justa, Señor. En el nombre de Jesús, damos término a esta plataforma en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Saludo a Vane, que está allí, Pamela, Cecilia, Isabel, Irma, Yonersi, Antonia, Jocelyn, María Teresa, Ángela, Margarita y todas las que se sumaron. Estaba Luz Eliana también hace un ratito. Así que a todas, muchas bendiciones. Queda grabado. Mañana sale el estreno en la mañana y nos vemos la otra semana, Dios mediante, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Amén. Chao.